Bueno, muy buenas, presidente, gracias por este tiempo. Primero me gustaría comenzar preguntándole a usted, porque usted ha sido presidente de Costa Rica, preguntarle cómo es que Costa Rica es uno de los países con una democracia más estable de toda América. ¿Qué es lo que la diferencia de muchos países que están en el mismo continente? Bueno, mire, hay muchas razones. La historia, yo diría que cada pueblo responde a su historia. Costa Rica ha sido un lugar pacífico. Fíjese que aquí no hubo ni guerra de conquista ni guerra de independencia. A Costa Rica la fueron conquistando humildes españoles campesinos que vinieron a buscar un futuro mejor. Y cuando vino el momento de la independencia, fíjese que nosotros nos enteramos varios días después que éramos independientes, que se había declarado la Mm, independencia de Centroamérica en Guatemala. Y bueno, cuando llegaron las noticias, se reunió el cabildo de aquel entonces para definir si nos quedábamos con España o aceptábamos ser independientes, claro. porque no se derramó una gota de sangre en ello, ¿no? Entonces, hemos sido un país que desde la primera vez se formó un pacto que llamamos Pacto de la Concordia, y Ujú, que dio, sentó las bases de lo que era nuestro Estado allá en 1821. Esa es nuestra historia. Ahora, más reciente, hace poco más de 80 años, siendo presidente de la República, mi padre, se da el capítulo de garantías sociales en la Constitución política y mm, se crea en nuestro país el Estado Social de Derecho, que durante más de 80 años ha sido ujú, respaldado por todos los sectores políticos. Y eso nos ha dado un país de oportunidades, un país de ascenso social, un país donde miles de hijos de obreros y campesinos llegan a ser profesionales y ujú, donde el nivel de vida pues es bastante bueno para el mundo subdesarrollado. claro. Y todo eso pues ha ido fortaleciendo la democracia costarricense. Mm. Sí, porque estuve viendo su padre, también presidente de la República de Costa Rica en los años 40, hizo el Código de Trabajo, ¿verdad? El Código de Trabajo y viviendas sociales y la primera Reconocía universidad en Costa Rica. la primera universidad que se había cerrado 70 años antes. Y Mm, la fundó la Universidad de Costa Rica y la universidad pública fue la primera. mm. Antes no había universidad en Costa Rica, tenían que emigrar para poder estudiar o no, o sí había. Sí. Bueno, había a finales, es que le digo, se cerró a finales del siglo XIX. Mm, Entonces pasamos 50, 60 años sin universidad, hasta que mi padre la crea en 1940. ujú, Y eso fue un cambio trascendental, porque antes de eso, ujú, de ahí solo los hijos de las familias pudientes o bien alguna beca que apareciera ujú. podían estudiar los jóvenes, ¿no? Claro. Ahora, le quería preguntar respecto a que hablamos de familias pudientes. Yo escuché en una entrevista donde usted decía que a los grupos económicos o políticos de poder en Costa Rica en ese entonces no les agradó las leyes sociales que estaba promulgando su padre y se Así, separaron. en ¿Nos podría aquel contar un momento, poco? y se separaron de apoyarlo, y más bien yo diría que son los que fomentaron la guerra civil del año 48, que por fortuna quien triunfó en esa guerra no aceptó los pedidos de la oligarquía de entonces de eliminar la reforma social, sino que más bien la respaldó y la siguió apoyando
hasta su muerte, ¿verdad? Mm, Eh, Eso fue muy, muy importante para nuestro país. Hoy en día, ya desde hace muchísimos años atrás, ya desde mi gobierno y años atrás, eh, los sectores pudientes han entendido que más bien este Estado social de derecho que se creó mm. ha servido para poder mantener la paz social en nuestro país. Entiendo. Ahora, ¿nos podría también hablar un poco acerca de las reformas que tuvo su gobierno o las implementaciones de cosas nuevas que hubo en Costa Rica? Bueno, mire, yo diría que logramos algo importantísimo, que fue el cambio del esquema económico. Costa Rica únicamente producía para venta local Mm, o el mercado centroamericano cuando mucho. Fuera del mercado centroamericano, éramos un país que lo que exportaba era banano, café y tal vez un poco de carne mm. y algunas frutas más. Hoy en día el país exporta 4.000 productos fuera del mercado Wow. centroamericano, especialmente a los Estados Unidos y a Europa. Y esto se da en un proceso en el que me tocó a mí participar muy activamente, 8 años desde la oposición y 4 años desde el gobierno. Vea, desde el gobierno del presidente Monge, con el apoyo nuestro desde la oposición, se logró el primer programa de ajuste estructural con el Banco Mundial. Posteriormente, con el gobierno de Oscar Arias, con el apoyo nuestro desde la oposición, se logra el programa número 2 y en mi gobierno negociamos y firmamos el programa número 3, ya donde vino la apertura total y Mm, donde empezamos ya a insertarnos en la economía mundial. Por ejemplo, durante mi gobierno llevamos a cabo el Tratado de Libre Comercio con México. Imagínense un país muchísimo más grande que nosotros claro. y debimos hacer un tratado de libre comercio. Y empezamos a negociar tratados con Colombia, con Chile, y empezamos a negociar el tratado con los Estados Unidos. En el gobierno mío lo hacíamos de forma bilateral, eso cambió años después con otros gobiernos y el tratado finalmente se logró multilateral. Centroamérica, República Dominicana con los Estados Unidos. Claro. Pero bueno, ahí es donde vino la apertura nuestra y lo hicimos, como le digo, en un periodo de 12 años, Ujú, paulatinamente y no de golpe, que hubiera claro. traído pues, mucho problema para la industria local. Claro, y ahora en los gobiernos que han entrado después del de usted, porque yo sé que usted tuvo mayoría simple en el Parlamento cuando entró a gobernar, ¿no? ¿Los que ahora entran tienen igual de cantidad o ahora son mínimo la bancada parlamentaria que tienen? No, después de mi gobierno ha habido dos gobiernos con mayoría simple y luego sí, ya se redujo mucho el, la mayoría legislativa, Claro. había que hacer mucha negociación. Hasta este gobierno que sí logró una mayoría simple de más de dos Ujú, diputados de los mínimos necesarios. Tiene mayoría, aunque por nuestro sistema no tiene los 2 tercios. Entonces, se requiere siempre mucho diálogo. Es lo que todavía no han aprendido bien ni el anterior gobierno ni el actual, pero yo espero que cambien y ujú. que logremos continuar con los acuerdos nacionales que tanta falta hacen. Claro. Ahora, usted ha mencionado en otras entrevistas que lo he visto que existe una confrontación, un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿Nos podría hablar En acerca este, de eso? lamentablemente está existiendo eso.
como le digo, se ha destacado recordemos que este gobierno es continuidad del gobierno de don Rodrigo Chávez. Y don Rodrigo Chávez es parte de este gobierno, es nada menos que el ministro de la presidencia, Ujú, coordinador del equipo de gobierno y ministro de Hacienda, quien da los recursos. Eh, y se ha destacado por un enfrentamiento permanente contra el Poder Judicial. Eso a mí me parece muy negativo, muy ujú. perjudicial para el país. Mm. ¿Ha habido otro presidente que usted haya visto que haya hecho lo mismo o solamente es el de ahora? No, no recuerdo, Mm, no recuerdo la ok. historia. Y es verdad que Costa Rica es uno de los países que tiene más presidentes, más expresidentes vivos. En este momento, fíjese que somos 9. Mm. Y le dan consejos anteriormente, o sea, sé que estos presidentes actuales no han pedido consejo de ustedes, los expresidentes, pero antes sí se hacía eso. Antes se hacía, dijéramos en tiempo todavía del presidente Carlos Alvarado y antes de eso con doña Laura Chinchilla, teníamos esa posibilidad. Yo, Ujú, por ejemplo, cuando fui presidente en momentos difíciles, convoqué a los expresidentes para escucharlos, para ujú, oír la voz de la experiencia, que claro. siempre es muy valiosa. Sin importar ideología, sin importar lo que había sucedido. Claro. Es más, los expresidentes hemos hecho algunas manifestaciones Ujú. juntos, perteneciendo a 3 partidos políticos diferentes. Mm. Se lo pregunto con mucha super curiosidad, porque aquí en el Perú no podemos, nuestros expresidentes no se pueden mirar ni en fotos. Uno se odia al otro, es una cosa que nos da mucha tristeza, porque vemos a expresidentes en Bolivia o en Costa Rica o en Ecuador que pueden tomarse fotos o pueden participar en eventos. Tengo entendido que también se pronuncian ustedes aquí en Costa Rica, ¿no? Que le decía, claro, Sí. los 8 que no pertenecemos a este gobierno. Mm, claro. El Eh, expresidente Chávez no se ha sumado, por supuesto. mm, Ahora, si nos puede contar también acerca de su experiencia como canciller, que debe ser muy interesante. Pues mire, a mí me tocó un momento muy interesante de nuestra América Latina. Fíjese que yo fui canciller hace casi 50 años, hace Claro. 48 años. ¿Qué Mm, teníamos en esa América Latina? Mire, había 5 países nada más gobernados por un civil electo en elecciones, que era Colombia, ujú, Venezuela en ese tiempo, que era ejemplar, claro. República Dominicana, Costa Rica y agregamos a México, aunque había un régimen de partido único, Ujú. pero era Claro, un estaba el civil. PRI. Sí. El PRI. En Ajá. el resto de la América Latina, ¿qué teníamos, Ian? En Perú, de repente un dictador, claro. Militares, todo era gobiernos militares, Mm, toda América Latina. ujú, Y desde luego la dictadura cubana, ¿no? De izquierda. ujú, Eh, Hoy en día esto ha cambiado radicalmente. Tenemos una América Latina prácticamente democratizada, con la excepción de Nicaragua, ujú, con la excepción de Cuba y claro. bueno, Venezuela, que nos sabemos a ver si ya empieza a ver las posibilidades de una apertura democrática. Ujú, Un poco preocupado con El Salvador, de gobiernos autoritarios, claro. eh, pero en general tenemos, aunque algunos gobiernos sean de extrema derecha, y yo Ujú, como un social cristiano de centro humanista, que obviamente no participo de los gobiernos de extrema, sino gobiernos de centro, preferiría. ujú, Pueden ir hacia el centro derecha, hacia el centro izquierda, pero yo preferiría los gobiernos de centro. Se nos ha ido yendo la América Latina hacia la derecha, una derecha que llega por la vía democrática.
claro. Entonces, Algunos extrema derecha, otros derecha. sí. Entonces, digamos que las relaciones que habían en ese entonces, las relaciones diplomáticas eran limitadas porque muchos países estaban en régimen autoritario, militar. Militar. Claro. Pero se hizo un esfuerzo y ahí le quiero decir que muchos participamos en ese esfuerzo, Costa Rica incluido, y hay que reconocerle al presidente Carter de los Estados Unidos, que tuvo también una participación muy activa y se lograron cambios importantísimos, se fue democratizando la América Latina. Mm. Ahora, también Costa Rica es un centro bastante importante a nivel internacional. Ahí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos Así y es, algunos otros institutos muy importantes, ¿no? así es, así es. Es decir, la Corte que precisamente durante mi gestión como canciller, por instrucciones del entonces presidente Carazo, Mm, conseguimos la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y después se creó en Costa Rica también el Instituto Interamericano de Ciencias de Derechos Humanos. Y en tiempo de mi padre se creó el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, hoy en día Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, cuya sede está aquí en Costa Rica. mm. Me gustaría también hablar acerca de que se han extendido, es verdad, se han extendido bandas de tráfico de drogas en Costa Rica por falta de seguridad. Yo diría que en toda América Central, Mm, es decir, lamentablemente nuestros países somos, estamos en el camino claro. de acceso al mercado más importante para ellos, que es el mercado norteamericano. Y entonces, sí, lamentablemente se ha aumentado y en ese aumento de narco, eh, lamentablemente esta gente paga localmente con droga, lo que Mm, lleva a, a grupos y a fomentar la venta de la droga en el país. Y ese claro. sin duda es uno de los más graves problemas para la seguridad que tenemos hoy en día. Mm. Y cuando usted fue diputado, digamos, ¿diputado o asambleísta? ¿Cómo se le dice en Costa Rica? Diputado. Diputado. Cuando Sí, usted era sí. diputado, ¿ve que en ese tiempo había más consensos en la Cámara que ahora? Bueno, no solo cuando fui canciller, cuando fui Ajá. ministro, cuando fui presidente de la República. Es decir, siempre ha habido consensos. Costa Rica se ha destacado por su diálogo y por sus consensos, a excepción del gobierno anterior, que le digo, ha sido un gobierno confrontativo con diversos sectores de la sociedad costarricense. Mm. Y el tema de la seguridad ciudadana está siendo tratado. Creo que hubo una declaración que hizo la presidenta, ¿no? Bueno, es un problema, todo mundo reconoce esto como un grave problema nacional. eh, Aquí la necesidad es que vea, hay varias policías, la Mm, policía del Poder Judicial y la policía del Poder Ejecutivo. Es necesario que trabajen juntas. Por eso no puede seguir la confrontación entre poderes, sino más bien tiene que venir la cooperación entre poderes. mm. Ahora, usted fue candidato anteriormente 3 veces, ¿no? 3 veces hasta que Tre- gané. claro, y... Soy ah, optimista. sí. La Claro. luché duro. Sí, sí, pues es verdad. No, no se rindió, nunca se rindió. A ver, vamos para arriba y para arriba hasta que se logró el triunfo contundente. Claro. Y ahí se recorrió todo el país, me imagino, las 3 veces, más de 3 veces debe haberse recorrido todo el país. Mucho más, porque yo empecé mi carrera política presidiendo, bueno, en los equipos de juventud del partido y luego presidí la juventud en 2 campañas. Entonces,
a nivel Ujú. nacional. Entonces recorríamos el país desde Mm. ese entonces, ¿Y a desde su, que 20 años. y a su padre acompañaba también a sus recorridos en el país, o no? También, también tuve, fue poco ya porque mi padre murió cuando yo tenía 21 años apenas. Mm. ¿Usted vivió siempre en Costa Rica o estuvo viviendo un tiempo en otros países? No, yo nazco en el exilio después de la guerra civil que perdió nuestro grupo, nuestro partido. Ujú. Mis padres tuvieron que salir de Costa Rica. Entonces a mí me toca nacer en el exilio. Yo puedo ser presidente y soy costarricense por nacimiento, porque nuestra constitución le da el mismo derecho a la sangre que al suelo. Y Ah, el ya, ya, interesante. derecho de sangre o el derecho de suelo. Entonces, al Claro. ser hijo de costarricenses por nacimiento y en el caso personal, no solo hijo, sino nieto, bisnieto, tataranieto, Ujú. eh, eh, sangre por todo lado de Costa Rica, fui inscrito como costarricense por nacimiento. Eso me permitió ser presidente. Ujú. Vivimos en Nicaragua unos meses y luego en México 10 años de exilio. Mm. Entonces, digamos, ya para ir terminando la entrevista, eh, ¿cuáles serían sus principales prioridades que tuvo usted cuando llegó al gobierno? Bueno, uno era poder completar este esfuerzo que le decía a usted que había empezado con un acuerdo nacional Ujú. años antes en el que me tocó a mí participar como líder de la oposición para la gran apertura de nuestro mercado y el poder insertar a Costa Rica en la economía mundial. Ujú. Eso fue un trabajo sumamente interesante que le digo nos permite hoy en día pues el crecimiento en las Claro. exportaciones que tenemos. Impulsamos mucho el turismo, Ah, el eso fue turismo. otro factor. Y luego trabajamos muy duro para lograr un equilibrio de las finanzas públicas, pero a la vez llevar adelante los programas sociales, al grado que al final de la administración logramos un crecimiento económico, fíjese, de 7.7 un año y de 6.7 otro, uno de los crecimientos económicos más grandes que hemos tenido y a la vez también una reducción de la pobreza a los niveles más bajos de la historia. Y terminó Increíble. el gobierno declarados por Naciones Unidas como el primer país en desarrollo humano, en calidad de vida de toda América Latina. Wow, excelente. Fue Ya, muy sí, significativo. muy significativo. He visto en el ranking que Costa Rica está en el puesto 50 de los países más ricos del planeta, ¿no? Del mundo. Seguro ha Bueno, subido. Seguro poco a poco va a subir más. país ha ido progresando, Claro. gracias a Dios. Y le digo, ese esfuerzo para haber insertado la economía en la economía mundial ha dado sus frutos. Claro. Y ya para finalizar la entrevista, usted como que ha sido joven político, ¿qué le podría decir a los jóvenes políticos actuales que quieren incursionar en la política? Primero, decirle a la juventud en general que debe participar, porque hoy en día muy pocos participan, muy, muy pocos. Yo felicito al que lo haga, pero Ujú. hay muy pocos y eso es preocupante. La nueva generación tiene que incorporarse ya en sus responsabilidades de saber que van a tener la guía de la patria y la dirección de la patria en pocos años y deben irse preparando desde ahora. Mm. Bueno, muchas gracias, presidente. Bueno, Ha sido un Diana, ha placer. sido, le digo, muy agradable el poder conversar con usted y a sus órdenes. Ah, muchas gracias.